Buenas noches, señores estudiantes. Hemos entrado a la semana 16, donde vamos a hablar sobre las unidades 7, 8 y 9. En cuanto al primero, quiero indicar que las calificaciones de la actividad 1 voy a proceder en esta semana, máximo hasta mañana. Tendrán las notas. También unas pequeñas indicaciones de la actividad 2 que se termina este 31 de julio. Por favor, tienen todavía días para poderlo realizar. Bueno, en la unidad 7 tenemos la segunda parte de las técnicas para elaborar una tesis de derecho. La he dividido en dos partes para poderla comprender y que tengan más facilidad para la prueba. Para determinación del tema tenemos consejos muy importantes para la tesis de derecho. En el registro y recolección de información sobre las fuentes que se deben consultar durante el desarrollo de una investigación científica, esta se especifica que son 3. Fuentes bibliográficas, fuentes documentales propiamente dichas y fuentes estadísticas. Dentro de ellas también tenemos datos recolectados como son la lectura, la selección y el registro de datos. En la elaboración del plan de investigación tenemos que dos tipos muy importantes que no deben de confundirse, el de investigación y el de exposición. La elaboración de este último corresponde al proceso de elaboración de un informe, en tanto que el primero al proceso investigativo. El plan de investigación también se le llama provisional, en donde esta investigación científica se impone la obligación de elaborar también un plan provisional. Este tiene por objeto dos cosas importantes: delimitar también un cierto rigor en el campo de la investigación y permitir que se vayan clasificando en un determinado orden de datos. La elaboración del plan. En el plan provisional también debe de hacerse en forma de un cuadro sinóptico que se refleje la forma gráfica, la idea central y sus derivaciones lógicas. En los criterios de planificación para guiar las investigaciones en la elaboración de los planes provisionales se han distinguido dos criterios importantes, que es el histórico y el sistemático o lógico, y dos secundarias derivadas de la combinación de los anteriores, el mixto y el ecléctico. El criterio histórico. Este criterio, también llamado genético o sincrónico, es aquel que tiene únicamente en cuenta el proceso histórico evolutivo de un fenómeno. La investigación histórica puede llevarse a cabo de dos maneras: progresivamente yendo a lo antiguo a lo moderno, o regresivamente también yendo de lo moderno a lo antiguo. Cuenta que el derecho es un fenómeno cultural que se desarrolla en el espacio y en el tiempo, marcado su evolución en cambios diversos. Ejemplo, tenemos como la acción de protección de la Constitución del 2008 y la fenecida Constitución del 98, que presenta en las legislaciones de varios países o de varios, contrastando también sus similitudes y diferencias, lo que plantearemos en una tesis jurídica comparativa, que es, si nos centramos en las implicaciones jurídicas, sociales y psicológicas, también realizamos una tesis jurídica descriptiva. El criterio sistemático lógico, este criterio es opuesto vuelta al anterior, no tiene en cuenta para nada el proceso histórico de los fenómenos, sino también su estructura y el modo de operar en nuestro momento dado. El criterio mixto, ese criterio que resulta sencillamente de la combinación de dos anteriores, y el criterio ecléctico, vuelta a criterio, también resulta de la combinación de la planificación histórica y de la sistemática. Entramos también a la semana 13, correspondiente también a la unidad 8, donde vamos a hablar del esquema general de la investigación jurídica. En esta parte tenemos que para efectuar una correcta investigación es fundamental que se elabore adecuadamente el esquema de proyecto o de investigación.
También es importante señalar que en la carrera de Derecho de la universidad tenemos el proyecto PUSLI, donde tiene prácticamente el proyecto elaborado, donde tiene su propio esquema, que es el tema, problema, justificación, objetivos, objetivo general, objetivo específico, hipótesis principal, secundaria, también el sumario o esquema de contenidos, la metodología, plan de estudio, presupuesto y la bibliografía. El tema, lo primero que debemos, es lo primero que debemos delimitar. Es como el trabajo que ustedes lo hicieron. Primero delimitaron el tema, que es la recolección de la información jurídica científica, luego para pasar al problema, que es el análisis del problema de estudio, y si lo denominamos pues problematización, aquí se debe indicar pues que el problema observado es lo que inspira a realizar la investigación. La justificación, debemos justificar por qué vamos a realizar la tesis o la investigación sobre determinado tema. En cuanto a los objetivos, son los que buscamos obtener con la investigación y una tesis, que puede haber objetos generales y específicos o solo generales, pero esto depende del alcance que se le quiera dar a la tesis o un producto científico. La hipótesis, en la respuesta previa de los formularios ante el problema que estamos investigando, puede haber una sola hipótesis principal o una principal y algunas específicas. El sumario o esquema de contenidos es la presentación de todo lo que hemos investigado, ya sea bibliográficamente o como resultado de la aplicación de las entrevistas, encuestas, estudio de campo, etc. En la metodología, aquí se debe especificar los diferentes métodos técnicos y herramientas de investigación que se aplican de la investigación a la metodología. Varía dependiendo del tipo de investigación que se realiza, como por ejemplo una tesis histórico-jurídico que sea netamente bibliográfico. En su metodología constará también la realización de fichas. En el plan de trabajo, vuelta generalmente tenemos cuatro indicaciones muy importantes dentro de la actividad, y dentro de estas tenemos el cumplimiento de las ideas que ajustan plenamente a este calendario a fin de cumplir que lo establecido en las normas de graduación de las diversas instituciones se deba de cumplir pues este apartado que exponen las actividades y las fechas de orden, que eso lo llama cronograma también de actividades, plan de trabajo, cronograma o ruta. También lo que el proyecto y las definiciones para cada proyecto de metodologías dentro de las instituciones en las que se realiza el proyecto o la tesis. El presupuesto. El presupuesto, se debe valorar todo lo que vamos a investigar en la investigación. Los recursos, se debe de tomar en cuenta los recursos, también los materiales. Esto es importante citar sobre todo en aquellos trabajos que buscan ser financiados por terceras personas. Para pasar a la bibliografía, van al final de un esquema de tesis, y es la cita detallada de todas las obras de autores, también consultados tanto en formato impreso como digital. Al respecto, existen normas universales de citación de la bibliografía, las que cambian periódicamente, por lo que es importante que antes de presentar también un esquema o su posterior tesis, también consulten sobre ello. Además, cada institución utiliza formas diferentes de citar. Lo importante y ético es que usted cite completamente los datos de todas las obras consultadas, y que se apropien también de opiniones o de ideas de otras personas, lo que incluso se puede acarrear algún problema de tipo legal. Tampoco es cuestión de citar obras al simple hecho de llenar este requerimiento, sino de hacerlo con base al respeto de la prioridad de los demás y la de la suya propia. Sobre la forma de citar bibliográficamente, nos referimos a la unidad 4 en esta guía didáctica, de donde recomendamos la utilización de normas APA. Para pasar a la semana 14, tenemos que es sobre la información del esquema. En esta parte entramos ya para que puedan visualizar mi
infografía. En esta parte, el informe de una investigación jurídica, tenemos la revisión crítica de los datos, la interpretación de los datos, la elección también de los materiales, donde hemos hablado al principio sobre el método analítico, inductivo, sintético, deductivo, la definición, la clasificación y la división. La construcción o síntesis de acuerdo al texto básico, tenemos que por medio de los métodos adecuados, la verdad científica que busca, cuya primera fase está representada por la elaboración del plan de investigación, la revisión crítica también de los datos. Enseguida también se averigua si los datos conformes al plan de investigación, esta confrontación determinará si los documentos es completo o si esta es deficiente y que pues en qué medida también señaló nuevos rumbos que merezcan la ampliación del plan primitivo o la elaboración de un adicional. En la interpretación de los datos comprende pasar a una nueva fase. La de interpretación y valoración de los datos sobre el trabajo pues, que se realizó en el foro, los hechos y juicios pertinentes también al tema que hemos acumulado laboriosamente, debemos comprenderlos en todo su significado y alcance, en los cambios sufridos también, las causas de distintos cambios, los cuales pueden ser las modificaciones económicas, también la concepción social, la influencia de las doctrinas y lo determinado autor, el sistema y la teoría jurídica. En el informe de investigación tenemos la elaboración del plan definitivo, la redacción, el informe de investigación, tenemos la redacción, la publicación y la elaboración definitiva. Un informe según el diccionario de Webster, tenemos que los hechos dentro del sistema verbal o escrito, que puede ser de ambas maneras que se puede comunicar los interesados de los resultados, donde un informe escrito tiene las siguientes etapas. Es la elaboración del plan de exposición o el definitivo, la redacción y la publicación con una debida presentación de los materiales y la exposición. En el plan o exposición de tesis, muchas veces cometemos el error de centrarnos solamente en el cuerpo de la tesis y dejamos de lado siempre la introducción y las conclusiones sin darnos cuenta que una mala introducción nos puede desviar el interés que hemos realizado. El plan final nos permite también exponer el trabajo realizado. El plan de exposición tenemos que la introducción, primeramente, debe de ser breve. Esta contiene el problema, la importancia, antecedentes, metodología. No contiene conclusiones. Toma otros nombres como preámbulo, prólogo, prefacio, proemio o notas preliminares. Y también dentro del cuerpo del trabajo está el desarrollo de la investigación, las características que pueden ser informativa o demostrativa, y contiene las divisiones y las subdivisiones. Y como punto final, pues las conclusiones que se redacta al final del trabajo, donde se pueden enumerar. Cada parte del informe se puede dividir en títulos, en capítulos, secciones o párrafos. Se debe recalcar también la importancia de saber redactar y de cuidar aspectos como la estructura de la oración, pero la verdadera introducción debe de ser breve, aunque debe contener todas las nociones necesarias para poder entrar enseguida y sin dificultades al meollo del tema. En el cuerpo del trabajo, esta parte está destinada al desarrollo del tema de la investigación. Tendrá dos características, el de ser informativa y demostrativa, siendo esta última la más importante en los trabajos de investigación o de tesis. Y en esta parte, pues, emplearán los métodos adecuados, el objeto de conocimiento jurídico, se hará análisis y síntesis de deducciones e inducciones, definiciones y clasificaciones. En el plan correspondiente al cuerpo de la obra se hará también teniendo en cuenta su objeto, el método, o los métodos empleados y los propósitos perseguidos. Los títulos y subtítulos deben de ser cortos, claros, precisos, en forma de que den exacta idea de la parte que deciden elegir como tema. Además, debe evitarse también dar a los títulos y subtítulos de forma interrogativa, muy usadas en los textos de enseñanza elemental, como cuáles son las fuentes del derecho, cuáles son las causales de divorcio. En la conclusión, vuelta
Tenemos esta parte que no debe faltar en la tesis de grado, pero es una deficiente frecuencia en los trabajos presentados. La redacción, como se habló en la semana sexta, en la unidad 6, perdón, sin lugar a dudas, por la comunicación de los resultados de una investigación, de una ardua tarea, a veces parece imposible, pero bueno, debemos de tomar ciertas pautas. En la redacción, el estilo científico y en esta redacción, la pureza, la propiedad y la precisión, donde consiste que es muy importante, la presentación o publicación del informe. Dentro de las indicaciones del informe, tenemos que, hay que tomar muy en cuenta las partes principales, como son el número de, el tamaño el tamaño de la letra, también el interlineado, los párrafos, los gráficos. Es muy importante también la bibliografía. A pesar de que la universidad les proporcionan el formato, pero tomar en cuenta el formato de la carátula, la numeración de las páginas, también los márgenes, el tamaño de papel, en la sección de referencias donde están pues, los apéndices, anexos y bibliografías. La bibliografía también tomar en cuenta que esta parte central de la obra que contiene la lista alfabética por apellidos de los autores, las tablas que son métodos sistemáticos de presentar datos en columnas paralelas, la paginación, la foliación que consiste en asignarles un número a cada página del informe u otro. También la bibliografía, bueno, como anteriormente decía, la bibliografía, tomar en cuenta las indicaciones de acuerdo a las normas APA, para no ir contraveniendo al autor, ¿no? Bueno, con estas indicaciones hemos llegado al final de nuestra asignatura. Espero que los contenidos aquí descritos les permitan acrecentar sus conocimientos y que la puedan aplicar en el desarrollo de sus actividades académicas. Les deseo buena suerte en su prueba. Yo sé que les irá muy bien y cualquier duda, pues estoy a las órdenes. Nuevamente, muy buenas noches.